La rechazaron por ser mujer y revolucionó el mundo de la ciencia. La historia de Maria Curie. Maria Curie, cuyo nombre original era Maria Salomea Sklodowska, es una figura emblemática en la historia de la ciencia. Nacida el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. María fue la menor de 5 hijos en una familia que valoraba profundamente la educación, a pesar de las dificultades económicas y las restricciones impuestas por el dominio ruso, que buscaba erradicar la cultura polaca. María y su hermana Elena asistieron a clases clandestinas para preservar sus raíces culturales. Infancia y adolescencia de Maria Curie. La pasión de Marie por el conocimiento se vio alimentada por su padre, Władysław Sklodowski, un profesor de física y matemática, quien le enseñó ciencias utilizando los instrumentos de su laboratorio trasladados a la casa debido a la prohibición rusa de la enseñanza de laboratorios en escuelas polacas. A pesar de la muerte de su hermana Sofía y su madre, Marie continuó destacándose académicamente, graduándose con honores y una medalla de oro en matemáticas a los 15 años, emigrando a París en busca de oportunidades. Con la universidad fuera de su alcance en Polonia debido a la prohibición rusa de la educación superior para mujeres, Marie se unió a la Universidad Flotante, una institución clandestina de educación. Posteriormente trabajó como profesora privada y como institutriz para la familia Zorowski, donde experimentó un amor no correspondido con Kazimierz Zorowski debido a su estatus social. Finalmente, en 1891, con el apoyo financiero de su padre y su propio ahorro, Marie se mudó a París para estudiar en la Universidad de la Sorbona, donde se enfrentó al desafío del idioma francés y a las condiciones de vida difíciles. Sin embargo, su determinación y amor por el aprendizaje llevaron a adaptarse y posteriormente a su nuevo entorno, adoptando el nuevo nombre francés Marie. Marie Curie se convirtió en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, que son la física y la química, y su legado sigue inspirando a científicos de todo el mundo. Su historia es un testimonio de resiliencia, dedicación y búsqueda inalcanzable del conocimiento. Maria Curie, una estudiante de la Universidad de París, fue guiada por científicos renombrados como Paul Appel, Henry Poincaré y Gabriel Pickman. A pesar de ser una de las pocas mujeres en la Facultad de Ciencias, Marie perseveró en sus estudios a pesar de la pobreza y el hambre, que a menudo la llevaban a desmayarse en la universidad. En 1893 obtuvo su licenciamiento en física y comenzó a trabajar en un laboratorio industrial de Lipton, lo que le permitió continuar con un licenciamiento en matemáticas con una beca. En 1894 Marie conoció a Pierre Curie, quien se convertiría en una de las figuras cruciales en su vida y su carrera. Aunque inicialmente rechazó su propuesta de matrimonio para mantener su independencia y sus sueños patrióticos, finalmente aceptó después de que Pierre expresara su disposición a seguirla a Polonia. Se casaron en 1895 y pasaron su luna de miel recorriendo Francia en bicicleta. Las investigaciones de Maria Curie sobre las sustancias radioactivas. Marie se propuso a obtener un doctorado en ciencias, inspirada por el descubrimiento de los rayos X y las observaciones de Henry Becquerel sobre la radioactividad del uranio. Con Pierre investigó la naturaleza de las radiaciones de las sales de uranio, utilizando un electrómetro modificado, desarrollado por Pierre y su hermano Jacques. Sus experimentos revelaron que la radioactividad no dependía únicamente del uranio, lo que llevó a descubrir que el torio también era radioactivo. A pesar de los desafíos financieros y la falta de un laboratorio propio, Maria Curie continuó con su búsqueda de sustancias radiactivas, y lo que eventualmente la llevó a descubrir 2 nuevos elementos: el polonio y el radio. La mayor parte de sus investigaciones la realizaba desde un cobertizo, propiedad de la Escuela Superior de Física y Química Industriales. Dicho cobertizo, que anteriormente era una sala de disección médica de la facultad, estaba mal ventilado, no era impermeable y en esa época no se habían asociado enfermedades a la radiación, por lo que la pareja no era consciente de los efectos nocivos de las exposiciones continuas a sustancias radioactivas. Sin embargo, no utilizaban ninguna protección. Por lo que la pareja no era consciente de los efectos nocivos de la exposición continua a sustancias radioactivas, sin ninguna protección. Más adelante sufrirían terribles consecuencias a causa de ello. Pierre se empezó a preocupar por el excesivo ritmo de trabajo que ellos llevaban,
así que le propuso a Marie que se tomaran un tiempo de descanso juntos. Después del merecido descanso, Marie consideró que era importante publicar con prontitud sus descubrimientos para evitar que alguien más se adelantara y poder tomar un lugar dentro de la comunidad científica. Ella redactó un informe simple y conciso de su trabajo. El documento fue presentado a la Academia de Ciencias el 12 de abril de 1898 por el supervisor doctoral, el profesor Gabriel Lippmann. Lamentablemente, se encontró con una sorpresa de que 2 meses atrás, el químico Gerhard Karl Schmidt había presentado a la Sociedad Alemana de Física un informe sobre la emisión de la radioactividad del torio similar a la de uranio. Aunque este suceso supuso un golpe duro para su carrera, no fue motivo para que se rindiera. Decidió enfocarse en validar su hipótesis de que la pechblenda y la torbelina podían contener algún elemento que era mucho más activo que el uranio. Luego de moler y procesar toneladas de pechblenda, con la ayuda de su esposo, al fin hallaron lo que estaban buscando. Se trataba de un elemento que aún no era conocido, al que llamaron polonio, en honor a su país natal de Marie. Este nuevo elemento fue presentado por la pareja a través de un artículo publicado en julio de 1898. A medida que sus investigaciones avanzaban, Marie comenzó a sufrir inflamación de las yemas de los dedos, uno de los primeros síntomas conocidos como la enfermedad de los rayos, que le acompañaría el resto de su vida. Hoy en día, dicha enfermedad se conoce con el nombre de radiotoxemia o síndrome de la irradiación aguda. Luego de unas vacaciones de verano, los Curie continuaron con sus investigaciones, en colaboración con el químico Gustave Beaumont. Obtuvieron una muestra de un elemento con la radioactividad 900 veces mayor a la del uranio. El 26 de diciembre de 1898 anunciaron la existencia de un segundo nuevo elemento, al que llamaron radio, un nombre derivado de un vocabulario latino que significa rayo. En la investigación se acuñó la palabra radioactividad, término que es usado hasta la actualidad. Para comprobar definitivamente sus descubrimientos, trataron de aislar el polonio y el radio en su forma más pura. Decidieron no utilizar la pechblenda por ser un mineral complejo cuya separación química de sus componentes era una tarea demasiado ardua. En su lugar utilizaron una mena de bismuto y otra de bario con altos niveles de radiación. En la primera mena observaron que era un elemento desconocido. Era químicamente similar al bismuto, pero contaba con propiedades radioactivas. El polonio, sin embargo, el radio fue más difícil de obtener, pues la relación química con el bario es más fuerte, y descubrieron que la pechblenda contiene ambos elementos en pequeñas proporciones. Como las cantidades de radio que lograban extraer eran insuficientes y se veían contaminadas con bario, emprendieron con el trabajo de separar la sal del radio por cristalización diferencial. De 1 tonelada de pechblenda, extrajeron 1 decigramo de cloruro de radio. Con este material pudieron determinar la masa atómica del elemento de la manera más precisa. También estudiaron la radiación emitida por el radio y el polonio e indicaron, entre otras cosas, que estos poseen brillo radioactivo, que las sales de radiación emiten calor, tienen un color parecido a la porcelanata y el vidrio, y que la radiación producida atraviesa el aire y el cuerpo hasta convertir el oxígeno molecular en ozono. Los descubrimientos no terminaron ahí. Posteriormente, Pierre investigó los efectos del radio sobre la piel y notó que producía una quemadura que evolucionaba rápidamente a heridas. Estas investigaciones conllevaron al uso del radio en el tratamiento de tumores malignos. Nació así la curiterapia, posteriormente llamada radioterapia. A pesar de la gran envergadura de sus hallazgos, los Curie continuaban viviendo en condiciones muy modestas y estaban frente a un gran dilema. Patentaban sus descubrimientos para asegurarse de un buen sustento económico de por vida, o bien publicaban sus resultados para que cualquiera quisiera seguir investigando pudiera hacerlo. Se miraron a los ojos y optaron por entregar su conocimiento a beneficio de la humanidad. Los físicos siempre publican el resultado completo de sus investigaciones. Si nuestro descubrimiento tiene posibilidades comerciales, será una circunstancia de la cual no debemos sacar partido. Además, el radio se va a utilizar para combatir una enfermedad. Sería imposible aprovecharnos de eso. Sería lo contrario al espíritu científico, dijo Marie Curie en una conversación con su esposo. Entre 1898 y 1902, publicaron un total de 32 trabajos científicos, en los que detallaban los resultados de sus investigaciones y experimentos, marcando así el inicio de una nueva era en el mundo de la ciencia. La fama de los dos nuevos y desconocidos elementos radioactivos
se expandió rápidamente y llegó hasta la industria. Se comenzaron a comercializar pastas dentales, cremas, polvos de maquillaje, pintalabios y otros muchos productos de tratamiento a base de elementos reactivos que afirmaban tener propiedades curativas o rejuvenecedoras. Este es un uso inapropiado de la radiación multiplicaria de los casos de cáncer entre los consumidores de dichos productos, por lo que para finales de la década de 1920, las instituciones de regulación médica decidirían prohibir la utilización de cualquier elemento radiactivo en la elaboración de productos de uso personal. En 1900, Marie se convirtió en la primera mujer en ser nombrada profesora de la Escuela Normal Superior, y Pierre empezó a trabajar como profesor en la Universidad de París. El arduo trabajo de esta pareja de científicos comenzaban a rendir sus frutos. En los siguientes años recibieron importantes reconocimientos por sus aportes a la ciencia, como el Prix Heckner, el Prix Lacasse y la medalla de Davy, entre otros. Además, Marie obtuvo su doctorado junto a la mención cum laude por su destacado nivel académico. Pese al enorme talento y la genialidad que habían mostrado, Marie en múltiples ocasiones a la sociedad le costaba reconocer que una mujer estuviera a cargo de tan importantes investigaciones. En una ocasión, la Real Institución de Gran Bretaña invitó a Claude Curie a dar un discurso sobre la radioactividad. Sin embargo, a Marie no se le permitió hablar por el solo hecho de ser una mujer. Luego, en 1903, la Real Academia de Ciencias de Suecia galardonó a Pierre Curie y a Henry Becquerel con el Premio Nobel de la Física en reconocimiento de sus investigaciones sobre el fenómeno de la radiación. Sorprendentemente, Marie no había sido tenida en cuenta en un comienzo porque dudaba que la mujer tuviera un rol de protagonismo dentro de la investigación. Ante esta situación, Pierre dijo que rechazaría el premio si no se reconocía también el trabajo de su esposa. Finalmente, la Real Academia de Ciencias de Suecia decidió incluirla, y Marie Curie se convirtió en la primera mujer en recibir un premio Nobel de Física. Gracias a estos premios y reconocimientos, la pareja logró conseguir apoyo y financiación de diversas instituciones para continuar con sus proyectos, mientras la carrera profesional de la pareja iba en ascenso. Su salud seguía deteriorándose como consecuencia de la constante exposición a la radiación, haciendo que se sintieran débiles y experimentaran constantes mareos. En diciembre de 1904 nació Eve, la segunda hija del matrimonio Curie. Años después, Marie contrató institutrices polacas para enseñarles a sus hijas su lengua materna. También solía llevarlas de visitas a Polonia, para que conocieran sus orígenes. Siempre tuvo un fuerte sentido patriótico y quería que sus hijas mantuvieran la identidad cultural de su país. El 19 de abril de 1906 sucedió una tragedia. Pierre Curie murió en un accidente mientras caminaba bajo la intensa lluvia por la calle Rue Dauphin. El reconocido científico fue golpeado por un carruaje tirado por caballos y cayó bajo las ruedas, lo que le produjo una fractura mortal en el cráneo. Marie se quedó devastada. El gobierno francés propuso que se le concediera una pensión vitalicia para ayudarla, pero ella rechazó la propuesta de forma contundente. No quiero una pensión, soy joven todavía y capaz de ganarme la vida para mí y para mis hijas, fue su respuesta. Durante los siguientes años sufrió depresión y encontró apoyo en la familia Pierre. Fue una etapa muy dura de su vida, pero tuvo la fortaleza para recomponerse y seguir adelante con el trabajo, que inició junto a su difunto esposo. Con la muerte de Pierre, el Departamento de Física de la Universidad de París le ofreció a Marie el puesto que había sido creado para su esposo. Ella aceptó con la esperanza de crear un laboratorio de categoría mundial, como un homenaje al labor científico de Pierre. Fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora de dicha universidad y la primera directora de un laboratorio de la institución. Gracias a Marie, se comenzaron a eliminar las restricciones de género en la contratación de personas académicas en la universidad, abriéndole así las puertas a decenas de mujeres en las siguientes décadas. El laboratorio fundado por Marie fue bautizado como el Instituto de Radio, conocido en la actualidad como el Instituto Curie. En 1910, asistida por el químico André-Louis Debierne, pudo obtener 1 gramo de radio puro. También definió un estándar internacional para las emisiones radioactivas, que años después sería nombrado como Curio en su honor. Para ese entonces, Marie ya había sido miembro de organizaciones con un gran reconocimiento dentro del campo de la ciencia, tales como la Academia de Ciencias de Suecia, la Academia de Ciencias de República Checa, la Academia de Ciencias de Polonia,
la Sociedad Filosófica Estadounidense y la Academia Imperial de San Petersburgo, entre otras. Sin embargo, no pudo pertenecerse a la Academia de Ciencias de Francia. Su candidatura no fue aceptada por 1 o 2 votos. La prensa derechista francesa se pronunció al respecto, acusándola de no ser digna del reconocimiento por ser mujer, extranjera y atea. Aunque era una científica famosa por su trabajo en pro de Francia, la actitud del público hacia Marie tendría a la xenofobia. Su hija, Irene, declaró que consideraba un acto hipócrita que la prensa retratara a su madre como una extranjera indigna para un honor francés, cuando ella había ganado el premio Nobel a nombre de Francia. En 1911, la prensa reveló que tras la muerte de su esposo, Marie había sostenido un breve romance con el físico Paul Langevin, un antiguo estudiante de Pierre, quien estaba casado, aunque se había separado de su mujer meses antes. Curie y Langevin se reunían en un apartamento alquilado. La esposa de Langevin se dio cuenta y amenazó de muerte a Marie. En agosto de ese año, la mujer de Langevin solicitó el divorcio y demandó a su marido por mantener relaciones sexuales con una concubina en el domicilio conyugal. Esto dio lugar a un escándalo periodístico que fue aprovechado por los adversarios académicos de la reconocida científica para manchar su imagen. En los tabloides la tachaban de ser una rompehogares judía extranjera. Cuando se desató el escándalo, estaba en una conferencia en Bélgica y a su regreso se encontró con una muchedumbre enfurecida enfrente de su casa y tuvo que refugiarse con sus hijas en la casa de una amiga, mientras que la prensa y sus rivales buscaban desacreditarla, atacando su vida personal. A nivel internacional, su reconocimiento seguía creciendo. La Academia de Ciencias sueca la galardonó con el Premio Nobel de Química en 1911 por el descubrimiento del radio y el polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza compuesta de este medio. Sin embargo, la polémica desatada por la prensa fue tal, la academia le sugirió que no se presentara a reclamar el premio. Ella respondió a través de una carta con las siguientes palabras: "Lo que me proponen sería un gran error de mi parte. En realidad, el premio ha sido concedido por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay relación alguna entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada". Marie Curie se convirtió en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades. La prensa francesa apenas descubrió el evento. Un mes después de aceptar el premio, fue hospitalizada por depresión y una dolencia renal que fue intervenida quirúrgicamente. En la mayor parte de 1912, Marie Curie evitó las apariciones públicas. Viajó con sus hijas bajo seudónimos y pidió a amigos y familiares que no dieran información sobre su paradero. Pasó tiempo en Inglaterra con una amiga y colega, la física Hertha Mark Ayrton. Volvió a su laboratorio en diciembre, después de una pausa de unos 14 meses. En 1913 mejoró su salud y pudo explorar propiedades de la radiación del radio a bajas temperaturas con el físico Heike Kamerlingh Onnes. En marzo de ese año recibió la visita de Albert Einstein, con quien realizó una incursión de verano en la Engadina, Suiza. En octubre participó en el segundo Congreso Solvay. Para 1914 estaba pensado inaugurarse el Instituto del Radio, pero los planes de Marie se verían afectados con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Tras el estallido del enfrentamiento bélico, envió a sus hijas, Irene de 17 años y Eve de 10 años, a la ciudad de La Cueste para que cuidaran de ellas uno de los amigos de su madre. Eventualmente, Irene regresaría al lado de su madre y jugaría un papel importante en la guerra. Marie permaneció en París custodiando el instituto y la muestra de radio. El gobierno consideró que los bienes del Instituto de Radio eran un tesoro nacional y que debían protegerlo, por lo que el laboratorio fue trasladado temporalmente a Burdeos. Como no pudo servir a Polonia, la científica decidió colaborar con Francia. Intentó vender sus medallas de oro del premio Nobel para contribuir con las actividades bélicas, pero el Banco de Francia se rehusó a aceptarlas, por lo que tuvo que comprar bonos de guerra con el dinero de sus premios. Voy a renunciar al poco oro que poseo. A esto añadiré las medallas científicas que me son inútiles. Hay algo más, por pura pereza había permitido que el dinero de mi segundo premio Nobel se quedara en Estocolmo, en coronas suecas. Esa es la cantidad principal de lo que poseemos. Me gustaría traerlo aquí
e invertirlo en préstamos de guerra. El Estado lo necesita, solo que no tengo ilusiones. Ese dinero probablemente se perderá, fueron sus palabras. Durante el conflicto, los hospitales de campaña carecían de personal experimentado y máquinas de rayos X apropiadas, así que Marie se propuso el uso de la radiografía móvil cerca de las líneas del frente para ayudar a los cirujanos del campo de batalla. Aseguró que los soldados heridos estarían mejor atendidos si los cirujanos contaban a tiempo con las placas radiográficas. Después de realizar rápidos estudios de radiología, anatomía y mecánica automotriz, adquirió equipos de rayos X, vehículos y generadores auxiliares, y diseñó unas unidades móviles de radiografía, a las que llamó ambulancias radiológicas, pero que llegaron a ser conocidos posteriormente como las Petit Courier. También se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja Francesa y creó el primer centro de radiología militar de Francia. Con la ayuda de su hija Irene y un médico militar, dirigió las instalaciones de 20 unidades móviles de radiografía y otras 200 unidades de radiografías en hospitales provisionales en el primer año de la guerra. Más tarde comenzó a instruir a otras mujeres como ayudantes, y se convirtió en una de las primeras mujeres en obtener una licencia de conducir, pues la solicitó para manejar personalmente las unidades móviles de rayos X. En 1915 produjo cánulas que contenían emanaciones de radio, un gas incoloro y radioactivo que posteriormente sería identificado como radón y se utilizaba para las esterilizaciones de tejidos infectados. Se estima que más de 1 millón de soldados heridos fueron trasladados en sus unidades de rayos X. Ocupada con este trabajo, hizo poca investigación científica durante este periodo, aunque sus contribuciones humanitarias a los esfuerzos bélicos de los franceses fueron de gran importancia. Nunca recibió en vida un reconocimiento formal por parte del gobierno. Después de la guerra se recaudaron los labores de construcción del Instituto de Radio, el cual fue fundado oficialmente en 1920. A través de él se han realizado importantes investigaciones relacionadas con la radioactividad y el tratamiento del cáncer. En 1921, Marie publicó un libro titulado Radiología y Guerra, en el que resumía sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. En 1922 se convirtió en miembro de la Comisión Internacional para la Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones, además de ingresar a la Academia Nacional de Medicina de Francia. En 1923 publicó una bibliografía de su esposo fallecido, titulada como Pierre Curie. En 1925 visitó Polonia para participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra del Instituto de Radio en Varsovia, que sería inaugurado en 1932. En 1930 se convirtió en un miembro del Comité Internacional de Pesos Atómicos de la IUPAC. Pese a su descomunal éxito, siempre ostentó un estilo de vida sencillo. La mayor parte del dinero que ganó en su reconocimiento lo donó a sus familiares, amigos y a institutos de investigación. El dinero nunca fue su motivación. Luego de décadas dedicada a la ciencia, Marie Curie falleció el 4 de junio de 1934 a la edad de 66 años en Passy, Francia, a causa de una anemia aplásica ocasionada por las radiaciones a la que estuvo expuesta en sus investigaciones. Se dice que incluso dormía con una ampolla en las sales de radio en la cabecera de su cama. Le encantaba verlo brillar. El médico que la atendió en los últimos momentos de su vida dijo que era un verdadero milagro que viviera tanto tiempo en esas condiciones. Más de 100 años después, muchos de sus objetivos personales, incluyendo la ropa, muebles, libros y las notas de laboratorio, siguen estando contaminados por la radiación. Marie fue enterrada junto a Pierre en el cementerio de Xaux, ubicado al sur de París. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones, afirmaba la exitosa científica. El 20 de abril de 1995, el resto de los Curie fue trasladado al Panteón de París, siendo Marie la primera mujer en ser enterrada allí por méritos propios, aunque su vida fue relativamente corta. Dejó un legado invaluable que perdura hasta nuestros días. Se le considera como una de las científicas más importantes de todos los tiempos, por sus significativos aportes al desarrollo de la humanidad entre los siglos XIX y XX. Sus descubrimientos han sido la base de importantes avances en los campos de la ciencia, de la física, de la química y de la medicina. Además, su lucha en una sociedad dominada por el machismo se convirtió en un símbolo
de empoderamiento femenino que derribaría múltiples estereotipos de su época y abriría paso a nuevas oportunidades para mujeres en las siguientes generaciones. Paradójicamente, sus descubrimientos, que tanto han aportado al desarrollo de la humanidad, también contribuyeron a la creación del arma más mortífera construida hasta la fecha, la bomba atómica. Un arma que podría incluso poner fin a nuestra propia existencia. Aquí una conclusión, es que el conocimiento es el mayor poder que tiene nuestra especie, pero este no es bueno o malo, sino que dependiendo del uso que se le dé, puede extender la vida o extinguirla. En 1935, un año después del fallecimiento de su madre, Irene, la hija mayor de los Curie, obtuvo un premio Nobel de Química, junto a su marido Frederick Joliot, por el descubrimiento de la radiación artificial. Al recibir el premio, pronunció un discurso en defensa de los derechos sobre la mujer, pues durante su vida participó activamente en la lucha por la igualdad de género. Ivy, la segunda hija del matrimonio de los Curie, no vería futuro en la ciencia, sino en el periodismo, el activismo social. Ella escribió en 1937 una biografía de su madre titulada como Madame Curie, que se publicó simultáneamente en Francia, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y otros países, siendo un éxito total en ventas e inspirado en futuras producciones como Madame Curie, una película dirigida por Mervyn LeRoy que se estrenó en 1943. En el 2020 se estrenó una película sobre su vida, Radioactividad. Contó con las participaciones de Rosamund Pike como Marie Curie, Sam Riley como Pierre Curie, Annie Taylor-Joy como Irene Curie, así como incluimos la fascinante historia de María Salomea Sklodowska o Marie Curie, una osada científica quien no conoció sus límites en sus caminos y que luchó inalcanzablemente por lograr todo lo que se propuso, liderando una de las más importantes revoluciones en el mundo de la ciencia, derribando estereotipos de la época y convirtiéndose en un referente a las nuevas generaciones de científicos que hoy se inspiran en su vida y en su obra. En sus propias palabras, la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza de uno mismo. Debemos creer que estamos dotados para hacer algo y que ese algo hay que lograrlo, cueste lo que cueste. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos.